tema de caminos y ciclos de la unidad número 4 de grafos. Para esto vamos a definir primero algunos elementos importantes que vamos a estar utilizando para llegar a la parte de Euler. Primero, camino. ¿Qué va a ser el camino? Una secuencia finita de elementos pasando por vértices y aristas. Cuando nosotros llevemos eso vamos a tener un camino, pero si cumple la condición de que no existen vértices repetidos, entonces a esto lo vamos a poder llamar un camino simple. ¿Qué diferencia va a haber con un ciclo? Ciclo o circuito va a ser una trayectoria en donde vamos a partir de un vértice, vamos a pasar por diferentes aristas y vértices y vamos a regresar al mismo vértice. Si cumple la condición de que no hay vértices repetidos, excepto por el inicio y el fin, que es el mismo vértice, entonces lo vamos a poder llamar camino simple. Para entender un poquito mejor esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí nosotros un grafo, efectivamente. Tenemos un grafo. Este grafo lo vamos a analizar con los conceptos que acabamos de ver. Nos piden que hagamos este recorrido, el recorrido A, B, C, E, D, F. Entonces, si analizamos nosotros, si ese recorrido lo empezamos en A, B, C, E, D y F, lo que tenemos es un camino. Aquí está marcado, por lo tanto, que camino es un elemento que cumple para condición de camino. ¿Cumple para un camino simple? Pues sí, porque no tenemos vértices repetidos. Si se dan cuenta, está pasando una sola vez por cada uno de los vértices, pero sin embargo, pues no está regresando al vértice donde se partió. Por lo tanto, si es un camino simple, cumple la condición de un camino simple, porque no tiene vértices repetidos. Simplemente lo que no cumple es que sea un circuito o un circuito simple. Elemento importante, la longitud del camino dice que es 5. ¿Cómo obtenemos la longitud del camino? El número de vértices que está tocando menos 1. ¿Cuántos vértices tocó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 vértices menos 1, 5. La longitud de ese camino va a ser 5. Veamos un ejemplo más. Tenemos este, CDEC. Si nosotros analizamos ese, vamos a ponerle otro color. Tenemos que pasa por C, luego pasa por D, luego pasa por E y luego pasa otra vez por C. Si lo analizamos, vean ustedes, esto es un circuito. Sale de C y regresa nuevamente a C. ¿Ok? Por eso esta parte está marcada aquí como circuito. Cumple una condición como camino, sí, pero también cumple una condición de circuito porque sale de un vértice y regresa al mismo vértice. Y además, no solamente de cualquier circuito, sino un circuito simple cuya longitud va a ser igual a 3. ¿De acuerdo? Igual, ¿cómo obtenemos la longitud del vértice o cómo obtenemos la longitud del circuito? El número de vértices menos 1. Empezó en C, de S son 4 vértices por los que está pasando. 4 menos 1 me va a dar 3, eso me da la longitud. Bueno, con esto nosotros podemos darnos cuenta que es importante identificar qué condiciones va a cumplir el recorrido que nosotros hagamos. Este recorrido o trayectoria puede ser un camino, puede ser un camino simple, puede ser un circuito o puede ser un circuito simple. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo a continuación con esta parte de lo que es el ciclo de Euler o camino de Euler. Dos conceptos que vamos a analizar. Para eso, lo primero que vamos a entender es qué es una gráfica conexa y a qué se refiere la parte del grado de un vértice. ¿Qué es una gráfica conexa? Y el grado de un vértice. El grado del vértice, número de aristas que inciden en el vértice. Por ejemplo, este vértice tiene grado 2. Son 2 aristas las que están incidiendo sobre él. El vértice 3 incide la arista E2 y E3. Por lo tanto, el grado del vértice 3 es 2. ¿Qué es una gráfica conexa? Una gráfica conexa es una en la que se puede ir de cualquier vértice a cualquier otro vértice. Por ejemplo, esta, aquí dice gráfica, este es un ejemplo de una gráfica conexa. ¿Por qué? Porque puedes ir de cualquier vértice que tú quieras a cualquier otro vértice. ¿Cómo? Pues vas a generar tú una trayectoria. 1, E1, 2, E4, 4, y ahí ya tienes tú un camino. O puedes generar una trayectoria distinta y entonces hacer que cumpla un ciclo. Pero ¿qué es una gráfica no conexa? Una gráfica no conexa pues va a ser una en la que no puedas ir de un punto a otro punto que tú quieras o de un vértice a otro vértice que tú quieras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos una trayectoria
para llegar al vértice 4 de todo este grafo, pues no puede existir una trayectoria porque el vértice 4 está totalmente aislado. Esos dos conceptos van a ser fundamentales para entender la parte de los ciclos y los caminos de Euler. ¿Qué va a ser un camino de Euler? Bueno, el camino de Euler va a estar vinculado con todo lo que estuvimos viendo. Dice, para empezar, es una ruta o una trayectoria o un camino, vamos a llamarlo así, que va a utilizar todas las aristas sin repeticiones. Quiere decir que va a pasar por todas las líneas sin que se repitan. No implica que solamente pase una vez por el vértice. Por un vértice puede pasar 2 o 3 veces, pero solamente una vez por las aristas. Al ser el camino, lo que estamos definiendo, pues no tiene que ser necesario que vuelva al inicio. Vamos a ver con este ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo. Tenemos nuestro grafo y lo que vamos a ver es si cumple la condición del camino de Euler. Entonces, partimos de la siguiente forma. Tenemos en el punto C nuestro punto inicial y va a ir recorriendo esta arista hasta el punto A. Luego va a recorrer la arista hasta el punto B y luego va a recorrer la arista 3 hasta el punto D, recorre la arista 4 hasta el punto C. Vean que aquí ya pasamos 2 veces por C, pero hasta el momento solamente hemos pasado una vez por todas las aristas y va a recorrer la arista 5 hasta el punto B. Recorrió una vez cada arista, solamente una vez, aunque pasó más de una vez por algunos vértices, como por ejemplo C. Sin embargo, cuando un grafo cumple una condición como esta, vamos a considerarla como un camino de Euler. Ojo, camino de Euler. ¿Por qué? Porque no está volviendo al vértice del que partió. Y entonces, ¿qué pasaría con un grafo que cumple una condición para un ciclo de Euler? Bueno, la condición para ciclo de Euler es que utiliza todas las aristas. Ya lo tapé. Vamos a poner un poquito más delgadito. Utiliza todas las aristas sin repeticiones. Al ser el circuito debe comenzar y terminar en el mismo vértice. ¿Ok? Entonces, si quieres que se considere circuito de Euler, aparte de pasar por todas las aristas una sola vez, debe de regresar al vértice donde partiste. Si cumple esa condición, entonces el grafo cumple la condición para tener un circuito de Euler. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos aquí. Este es nuestro grafo con el que vamos a analizar si cumple o no un circuito de Euler. Es el grafo y nosotros vamos a partir de la letra A. Partimos en la letra A. Vamos a ponerle esto un poquito más grueso. Partimos en la letra A. ¿Sale? Vamos a ir por la arista 1 hasta E. Luego de E a la arista C. Por la arista 2 hasta C, hasta el vértice C. Por la arista 3 hasta A. Ya pasamos 2 veces por A, pero por todas las aristas que llevamos solamente hemos pasado una vez. Hasta el punto B, C, F, E, D y A. Si se dan cuenta, este grafo perfectamente cumple el circuito de Euler porque pasa una sola vez por todas las aristas y regresa al vértice de donde partimos. Esas van a ser las diferencias entre lo que va a ser el camino de Euler y el circuito de Euler. Y son dos aspectos que ustedes van a revisar en los grafos que vamos a estar trabajando. Bueno, ¿por qué va a ser importante o por qué nos debe importar si el grafo va a tener o no un camino o un circuito de Euler? Porque precisamente cuando esa consideración sea cubierta por un grafo, entonces podremos llevar a cabo un análisis en el que determinemos que es posible reducir a lo mejor tiempos, reducir costos cuando se lleva a cabo alguna acción. Puede ser, comentábamos en el video anterior, la ruta de un transporte, incluso hay ejemplos muy prácticos de esto. Por ejemplo, cuando ustedes toman un Uber o cuando ustedes utilizan su Google Maps, normalmente les genera rutas y estas rutas, pues lo que hace precisamente Google Maps es identificar cuáles son todos los puntos por donde puedes llegar y cuál es la ruta más viable para ti con el objetivo de que hagas menor tiempo. Ahí estamos viendo una aplicación específica de cómo se pueden utilizar los grafos aplicados a la computación, que es precisamente una de las áreas en la que buscamos que se desarrolle esto. Ahora, tenemos aquí unos tips para verificar o para tener una idea si el grafo va a cumplir con el camino o con el circuito.
¿Cuáles son estos? Estos tips son muy importantes. Si cumple un camino de Euler el grafo, entonces lo que va a pasar es que máximo dos vértices deben de tener grado impar. Máximo dos vértices con grado impar. Recordemos que el grado es el número de aristas que inciden en él. Si el grafo cumple las condiciones para tener un circuito de Euler, significa que todos los vértices tienen grado impar. Significa que en todos los vértices inciden dos aristas. Si tenemos un grafo donde todos los vértices incidan dos aristas, simplemente eso quiere decir que cumple para tener un circuito de Euler. Si resulta que no todas las aristas tienen grado par y tenemos máximo dos vértices de grado impar, entonces eso será un camino de Euler. O tiene el grafo la condición para cumplir con un camino de Euler, pero no un circuito de Euler. ¿De acuerdo? Así rápidamente, como ejemplo, ¿creen que este grafo cumpla circuito de Euler o camino de Euler? Vamos este ejemplo para entender mejor esta parte de caminos y ciclos de Euler. Bueno, a simple vista, ¿ustedes creen que este tenga un camino o un circuito de Euler? Vamos a analizarlo. Para que cumpla la condición del circuito, todos los vértices recordemos que son estos puntos, todos los vértices deben de tener grado par y el grado de un vértice se obtiene a partir del número de aristas que inciden en él. Las aristas son estas líneas que están aquí. Entonces, este vértice tiene grado 4, 1, 2, 3, 4. Este vértice tiene grado 2, 1, 2. Este vértice tiene grado 3. Este vértice tiene grado 4 y este vértice tiene grado 1. Para que este grafo tenga un circuito de Euler, todos sus vértices deben de ser grado 2. Pero no tenemos entonces esa condición. Para considerar que el grafo pueda tener un camino de Euler, mínimo o máximo, más bien máximo, dos vértices deben de ser grado impar. Esta condición sí la cumple porque D tiene grado 3 y E tiene grado 1. Tenemos máximo dos vértices con grado impar, por lo tanto, este grafo es apto para encontrar un camino de Euler en él. Espero que con esto haya quedado claro los elementos de ciclos, caminos, gráfico conexo, gráfico no conexo, el circuito de Euler y el camino de Euler. De todos modos, cualquier duda, recuerden, podemos estar en Facebook, WhatsApp o incluso en la plataforma. Esperamos sus actividades referente a este tema. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, por favor, no salgan de casa y ya pronto estaremos en clases.